Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Ok, entonces ayer nos quedamos, bueno, ayer con un grupo y antier con el otro, nos quedamos en la anterior diapositiva, en esta, ¿cuáles son las articulaciones que más se afectan en la osteoartrosis? Platicábamos de las manos, se afectan interfalángicas distales, interfalángicas proximales, la primera carpometacarpiana, las rodillas, las coxofemorales, la columna lumbar, la columna cervical. A nivel de los pies, la primera tarso-metatarsiana, es decir, la base del dedo gordo. Los tobillos, la base lo más raro, y otras articulaciones, pues mucho más raro, ¿no? Como ven ustedes aquí, no mencionamos las muñecas, no mencionamos los codos, no mencionamos los hombros. Esas articulaciones se afectan mucho más en la artritis reumatoide. Si por alguna razón vemos un paciente con osteoartrosis que se le están afectando las articulaciones de las muñecas, de los codos, de los hombros, tenemos que pensar en lo que llamamos osteoartrosis secundaria. Ahorita o más adelante vamos a ver cómo la osteoartrosis en la osteoartrosis hay una variedad primaria y hay una variedad secundaria. ¿Ok? Esta es una imagen de unas manos típicas de osteoartrosis. ¿Ok? Como pueden ustedes notar, tiene afectadas o se manifiestan muy bien los cambios por osteoartrosis en las articulaciones interfalángicas distales. Como pueden ustedes ver aquí, se ven estos nódulos. ¿Ok? Estos nódulos se denominan o se llaman nódulos de Heberdin. Heberdin. ¿Ok? Esto que ustedes ven en forma de nódulos son estructuras óseas, es neoformación ósea. Si ustedes se acuerdan, cuando platicamos la clase pasada, de que dijimos que el organismo intenta reparar el cartílago degenerado o dañado, pero hace o realiza una reparación defectuosa, ¿sí? Y lo que intenta hacer o lo que hace es depositar hueso nuevo en las márgenes de las articulaciones o en los márgenes articulares. Entonces empieza a formarse en esos márgenes articulares, o se acumula hueso nuevo. Radiográficamente, si ustedes lo recuerdan, a eso le denominamos osteofitos. ¿Ok? Y clínicamente
Eso puede representar estos nódulos de Heberding. Si nosotros cuando tocamos estos nódulos, son nódulos duros, porque es hueso, ¿ok? Entonces, los nódulos de Heberding que aparecen en las interfalángicas distales son característicos de la osteoartrosis. Cuando uno ve esto, dice uno inmediatamente, esta paciente tiene osteoartrosis, ¿ok? Aquí un acercamiento de los nódulos de Heberding. En estas otras manos, aparte de que ustedes aprecian con mucha claridad, con mucha facilidad, los nódulos de Heberding en las interfalángicas distales, también podemos apreciar que el mismo fenómeno se puede presentar en las interfalángicas proximales. Vean ustedes estos nódulos que están aquí, o acá, o acá. Y es por el mismo fenómeno del hueso nuevo que se está depositando en los márgenes articulares. Ahora, estos nódulos que aparecen en las interfalángicas proximales se les denomina nódulos de Bouchard o Bouchard. B-O-U-C-H-A-R-D. Bouchard. ¿Ok? Entonces, tenemos nódulos de Heberding y nódulos de Bouchard. ¿Ok? Aquí podemos apreciar que está afectada la primera articulación carpometacarpiana. Pueden ustedes ver, hasta se ve aumentado de volumen y se ve rojo porque hay un proceso inflamatorio aquí. Estas son las rodillas características o típicas del paciente con osteoartrosis de las rodillas. Si este paciente nada más tiene afectadas las rodillas y ninguna otra articulación tiene cambios por osteoartrosis, a esto se le denomina gonartrosis. Gona quiere decir rodilla, ¿ok? Y aparte de que se deforman las articulaciones de las rodillas, se enchuecan, ¿sí? Y a esta deformidad, así esto chueco que se ven las rodillas, este es el típico genovaro, ¿ok? Recuerden, el genovaro es muy típico de la osteoartrosis, porque lo contrario, cuando las rodillitas están encontradas, eso es más característico, o sea, el genovalgo, eso es más característico de la artritis reumatoide. ¿Estamos? Aquí ven ustedes el genovalgo. Las rodillitas están encontradas. Esto lo vemos en osteoartrosis, pero también se puede apreciar o se puede ver en pacientes con artritis reumatoide. Bien, entonces acuérdense, el paciente con osteoartrosis generalmente es un paciente mayor, se inician los síntomas entre la quinta, sexta décadas de la vida. Pacientes que tienen 60, 65, 70 años de edad son los que empiezan a tener síntomas por osteoartrosis. Es raro ver osteoartrosis antes de los 40, pero si así sucede, hay que pensar en la variedad secundaria. ¿Ok? Recuerden, la sintomatología se caracteriza por dolor en las articulaciones. Es un dolor que en un inicio es leve, pero que progresivamente va aumentando a través de meses o años. ¿Ok? La enfermedad es lentamente progresiva. ¿Estamos? Puede llegar el momento en que haya limitación de los arcos de movilidad. Ya no se mueven normalmente las articulaciones, están limitadas. Además de eso, puede haber crepitación en las articulaciones y algo también que se presenta en la osteoartrosis es la rigidez matutina o la rigidez post-reposo. Entonces el diagnóstico pues es muy clínico. Les acabo de describir el típico paciente con osteoartrosis. Clínicamente, la osteoartrosis puede ser una variedad primaria o puede ser una variedad secundaria.
más del 90% de los casos corresponden a una variedad primaria. Es el paciente típico que acabo de mencionar. La variedad secundaria es cuando hay un factor, algo que desencadena o desencadenó la degeneración o la lesión del cartílago articular. Ahorita vamos a ver ejemplos de ello. ¿Ok? Y ahí sí podemos encontrar pacientes de 40 años o menos que están desarrollando osteoartrosis secundaria. ¿Ok? Y radiológicamente, la osteoartrosis puede ser una osteoartrosis clásica, ¿sí? La clásica donde hay disminución del espacio articular, donde hay esclerosis subcondral y donde hay formación de osteofitos. Pero también puede haber una osteoartrosis erosiva, aquella que aparte de tener esto que acabo de mencionar, también pueden encontrar en las radiografías erosiones. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos rayos X, dijimos que las erosiones son muy típicas de la artritis reumatoide. Pero hay una variedad de osteoartrosis donde también se pueden ver erosiones. Y con mucha mayor razón, esa es la que se confunde con mayor frecuencia con la artritis reumatoide. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas que pueden desencadenar una osteoartrosis secundaria? Aquí ustedes pueden ver o están viendo en la diapositiva diferentes causas o factores que pueden favorecer el desarrollo de la osteoartrosis secundaria. Dentro de ellas, las causas más comunes son las provocadas por el trauma, ¿sí? Los traumatismos crónicos, traumatismos repetitivos a las articulaciones es lo que puede conducir a una osteoartrosis secundaria. Y el ejemplo claro, típico de osteoartrosis secundaria son los deportistas de alto rendimiento, deportistas que efectúan un ejercicio muy intenso y que a causa de eso, del ejercicio tan intenso que realizan, someten a sus articulaciones a un trauma repetitivo. El ejemplo que siempre les pongo es el maratonista. ¿Sí? El maratonista pues, recorre 42 kilómetros en una competencia. Imagínense las miles de veces que sus rodillas fueron sometidas a un traumatismo constante durante su carrera. Ese es un ejemplo claro, pero puede haber otros deportistas también. El ejemplo claro es el jugador de béisbol, ¿sí? El pitcher desarrolla osteoartrosis del hombro, porque lanza la pelota muchísimas veces en un partido o en varios o muchos partidos, varios juegos. Ese deportista hace osteoartrosis del hombro. En el mismo deporte, en el béisbol, el catcher, el que está atrás del que batea la pelota, el que está recibiendo la pelota que lanza el pitcher. Imagínense, el pitcher lanza la pelota muchas veces y el catcher recibe la pelota muchas veces. Y esos catchers, esos deportistas que juegan de catcher, reciben el traumatismo en los carpos. Entonces, esos pacientes o esos jugadores pueden desarrollar osteoartrosis de los carpos. Y así podemos poner más ejemplos. Los futbolistas, los levantadores de pesas, todo aquel deportista que esté sometiendo sus articulaciones a un trauma constante o crónico de repetición. ¿Ok? Pero hay otras causas de osteoartrosis secundaria. Por ejemplo, la congénita. Si ustedes se acuerdan, también platicábamos cuando hablábamos de clasificación de enfermedades reumáticas de la displasia congénita de la cadera. ¿Sí? Estos pequeños, estos niños que no desarrollan anatómicamente su cadera o su articulación coxofemoral, cuando llegan a la edad adulta, van a desarrollar osteoartrosis secundaria de la cadera. ¿Ok? Ese es un ejemplo de una causa congénita de osteoartrosis secundaria. Enfermedades inflamatorias. El ejemplo que siempre se les pone es la artritis reumatoide. La propia artritis reumatoide puede provocar osteoartrosis secundaria. De tal manera, entonces, que en pacientes que tienen artritis reumatoide también podemos encontrar osteoartrosis secundaria.
Enfermedades metabólicas como la diabetes, enfermedades metabólicas como la obesidad, enfermedades tiroideas. Dentro de las endocrinopatías mencionamos otra vez a las enfermedades tiroideas o a las enfermedades como la diabetes, la necrosis avascular, ¿sí? Cuando va avanzando la necrosis del hueso, se va presentando una osteoartrosis secundaria. Desórdenes neuropáticos, pacientes que tienen alteraciones en la percepción del dolor. Por ejemplo, pacientes con ¿cómo se llama esto? Con paraplegia, pacientes con lesiones medulares, pacientes con neuropatías periféricas, son los que también pueden desarrollar osteoartrosis. Y finalmente la enfermedad de Payet del hueso. Esto no es frecuente, no es común, pero está mencionada dentro de sus libros. Como pueden ustedes ver entonces, las causas de osteoartrosis secundaria son variadas, ¿ok? Pero siempre en un paciente joven, un paciente que esté por abajo de los 40 años, y yo vea que tiene cambios por osteoartrosis, mi mente debe de ir inmediatamente a que esa osteoartrosis puede ser una variedad secundaria, derivada de cualquiera de estas causas que estamos mencionando acá. ¿Preguntas hasta acá? No, doctor. ¿Ninguna? No, doctor. Bien, entonces, ya tenemos el perfil clínico de nuestro paciente con osteoartrosis, ya lo tenemos mentalizado, hacemos una buena historia clínica. Me puedo apoyar en auxiliares de diagnóstico para llegar a finalmente a definir que un paciente tiene osteoartrosis. Dentro de los estudios o exámenes de laboratorio, todos los estudios de rutina van a salir normales, ¿ok? Salvo que el paciente tenga alguna comorbilidad. Por eso también es importante saber en la historia clínica si el paciente tiene una comorbilidad. A lo mejor es diabético, a lo mejor es nefrópata, a lo mejor es hepatópata, no sé. Puede tener diferentes patologías. Entonces, ahí sí, los estudios de laboratorio pueden salir alterados, pero no por la osteoartrosis, sino por la enfermedad concurrente. Entonces, el objetivo de los estudios de laboratorio en osteoartrosis puede ser el diagnóstico diferencial cuando estamos iniciando con el protocolo de estudio. También los estudios de laboratorio me ayudan a monitorizar el tratamiento que le voy a dar o que le estoy dando. Recuerden ustedes que los antiinflamatorios no esteroideos, los analgésicos, pues tienen efectos adversos o toxicidad gastrointestinal o a nivel renal, a nivel hepático, cardiovascular, a nivel del sistema nervioso central. Entonces, me sirven los estudios para monitorizar los posibles efectos o eventos adversos del tratamiento que le estoy dando al paciente. ¿Qué estudios voy a solicitar? Bueno, pues ya hemos visto que los estudios básicos o iniciales en el paciente reumático. La biometría, la química, pruebas funcionales hepáticas, a lo mejor un examen general de orina, una depuración de creatinina, pruebas de coagulación. Todo va a depender de cómo yo interrogue y haga un diagnóstico integral del paciente. Dentro de las pruebas ya más dirigidas en enfermos reumáticos, pues recuerden que está la velocidad de sedimentación globular. Esta puede estar normal o puede estar elevada, pero recuerden
que la velocidad de sedimentación globular se va incrementando conforme la edad va avanzando. Entonces, como en la osteoartrosis, la mayoría de nuestros pacientes van a ser adultos mayores, pues probablemente su velocidad de sedimentación globular esté elevada o acelerada, no por la enfermedad, sino por su edad. Al igual es el factor reumatoide. Recuerden ustedes, ya vimos eso, que el factor reumatoide también puede estar elevado por la edad, no porque esté alterado de forma secundaria la osteoartrosis. Entonces yo puedo tomar que el factor reumatoide está elevado por la edad, no por la enfermedad. Si yo por alguna razón hago un análisis de líquido sinovial, este va a ser un líquido sinovial no inflamatorio. Pero insisto, les he dicho ya muchas veces, prácticamente ya no hacemos análisis de líquido sinovial. ¿Ok? Dentro de la radiografía o los rayos X que voy a encontrar. Esto voy a ir un poquito rápido porque ya lo vimos. ¿Okay? Hay disminución asimétrica del espacio articular. Se presentan o se forman los osteofitos en los márgenes articulares. Hay esclerosis subcondral, puede haber quistes subcondrales y también erosiones, si es que se trata de una variedad erosiva. Si no es la variedad erosiva, pues no voy a encontrar erosiones. En la artritis reumatoide, ahí sí, voy a encontrar erosiones por debajo del cartílago articular. Estos son algunos ejemplos, algunas imágenes radiográficas de osteoartrosis. Vean ustedes aquí, en esta articulación hay disminución del espacio articular, esclerosis subcondral y sobre todo la formación de osteofitos. Este pico que ven aquí, este otro pico que ven aquí, este otro pico que ven aquí, aquí hay otro pico, aquí hay otro pico. Todos estos picos se llaman osteofitos, ¿ok? Entonces, en esta radiografía vemos disminución del espacio articular, esclerosis subcondral y formación de osteofitos, ¿ok? Este es un acercamiento. Esta es una articulación interfalángica distal. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vemos que en esta imagen hay un poco de disminución del espacio articular, hay esclerosis subcondral, y empiezo yo a ver aquí unas erosiones, pero más adelante, tiempo después, la misma articulación ya tiene cambios inequívocos. Ya prácticamente no hay espacio articular, hay mucha esclerosis subcondral y todo aquí hay erosiones. Esto es una variedad erosiva de la osteoartrosis. Esta articulación, ya la vimos hace algunas clases, es la primera articulación carpo-metacarpiana. ¿Ok? Aquí vemos disminución del espacio articular, esclerosis subcondral, y aquí probablemente o posiblemente se están formando erosiones. ¿Ok? Esto, ¿cómo se denomina clínicamente? Con el nombre de risartrosis, es decir, la osteoartrosis de la primera articulación carpo-metacarpiana. Estas también ya las vieron, ¿sí? En estas rodillas vemos disminución del espacio articular, esclerosis subcondral y formación de osteofitos. En esta otra, disminución del espacio articular, esclerosis subcondral, y aquí apenas ya se empieza a ver la formación de osteofitos. ¿Ok? Si yo veo osteofitos en una articulación, yo voy a decir, este paciente tiene osteoartrosis. Esta es una proyección lateral de la rodilla. No es muy buena para todos estos cambios que estoy mencionándoles, pero aquí en esta proyección vamos a ver otros hallazgos. Sin embargo, yo puedo decir que hay disminución del espacio articular, esclerosis subcondral. Vean estos osteofitos que están aquí, estos picos. Están acá, aquí hay otro, aquí hay otro. Pero además de eso, que define la osteoartrosis, yo estoy viendo acá, en el hueco popliteo, que veo
un hallazgo radiográfico que se llama osteocondromatosis. Es decir, que una porción, una fracción de cartílago se ha osificado. ¿Okay? Por eso se llama osteocondromatosis. Cuando están así, en forma de pequeños pedazos de cartílago, les llamamos condromas. Cuando ya se han osificado, ya los llamamos osteocondromas. Y a todo este hallazgo radiológico le denominamos osteocondromatosis. Esta es una imagen de la coxofemoral. Aquí podemos apreciar disminución del espacio articular, esclerosis subcondral, y ya hay formación de osteofitos. En la misma imagen, ya mucho tiempo después, podemos apreciar que ya prácticamente la cabeza femoral pues ya no existe, ya se ha autoamputado, se ha ido lesionando más y más y más hasta que ya esta articulación va a ser sometida a una anquilosis, se va a pegar esta articulación. A nivel de la columna vertebral, ¿qué vamos a ver? Igual, los mismos hallazgos. Estos picos son los osteofitos. Aquí los estamos viendo. Estos picos, este otro, aquí que inclusive vean ustedes como el pico del cuerpo vertebral de arriba ya se ha funcionado o se ha pegado con el pico del cuerpo vertebral de abajo. Se ha formado un puente óseo. ¿Ok? En esta imagen es de autopsia, pues aquí vemos el osteofito, aquí vemos el osteofito, y aquí en este espacio que corresponde a podemos ver cómo el osteofito de arriba se ha fusionado con el osteofito de abajo. ¿Ok? Bien. Entonces, en resumen, las características generales de la osteoartrosis clínicas: edad mayor de 50 años, rigidez matutina menor a 30 minutos, crepitan las articulaciones, generalmente no hay inflamación, lo que hay es crecimiento óseo, ¿ok? Por laboratorio, la velocidad de sedimentación puede estar un poquito elevada, pero nunca más allá de 40 milímetros por hora. El factor reumatoide puede estar positivo a títulos bajos. Si hago un análisis de líquido sinovial, este va a ser un líquido no inflamatorio. Radiográficamente, ¿qué encuentro? Osteofitos, disminución del espacio articular, esclerosis subcondral, quistes subcondrales y anquilosis. Podemos meter aquí que en la variedad erosiva puedo encontrar erosiones en la radiografía. Finalmente, entonces, una articulación con osteoartrosis puede anquilosarse, puede funcionarse, puede pegarse. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No, doctor. No, doctor. ¿Cuántos minutos nos quedan, Montserrat? 8 minutos, doctor. Bien. ¿Con qué debo de hacer diagnóstico diferencial? Se los he repetido ya en muchas ocasiones, en estas 2 últimas clases o 3, que la enfermedad con la que más se confunde la osteoartrosis es con artritis reumatoide. Se parecen mucho. Terminando este tema, enseguida vamos a empezar a ver artritis reumatoide. Aquí teóricamente uno dice, no, pues ¿cómo se van a parecer? Son totalmente diferentes. Pues aunque no lo crean, nos confundimos, y podemos dar diagnósticos cruzados, equivocados. ¿Ok? Pero también se debe de hacer diagnóstico diferencial en otros cuadros como la polimialgia reumática, como las artropatías por depósito de cristales, con la hemocromatosis, con la propia fibromialgia. ¿Ok? Pero con la que siempre se confunde y hay que hacer diagnóstico diferencial es con artritis reumatoide. Bien, ahora, ¿cuál es el tratamiento? Como en muchas de las enfermedades, hay una parte del tratamiento que es el tratamiento no farmacológico y ya está, por otra parte, el tratamiento farmacológico. Dentro de las medidas no farmacológicas, pues están la educación al paciente y a su familia.
hay que explicarle la naturaleza del padecimiento, el pronóstico, que es una enfermedad crónica, es una enfermedad que requiere de un tratamiento continuo, constante, ¿ok? Además de eso, hay que apoyarlos con fisioterapia. El ejercicio aeróbico de bajo impacto es muy útil, ¿ok? Siempre tendemos a que estos pacientes fortalezcan las masas musculares para que sean las masas musculares las que más trabajen en sustitución de las articulaciones. Como vimos hace poquito, si el paciente está gordito, si está pasado de peso, le va a favorecer mucho, le va a ayudar mucho bajar de peso. La disminución de peso en este tipo de pacientes es imprescindible. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el tratamiento farmacológico? Aquí, como en muchas otras áreas de la medicina, hay controversia. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la osteoartrosis? Al ser un proceso degenerativo, desafortunadamente no hay algo que le diga, que le pueda decir al paciente, con esto se va a curar. Estaría mintiendo, eso no existe, no es posible. ¿Ok? Entonces, pues el tratamiento tiende a ser muy sintomático o paliativo. Hay que dar analgésicos. De los analgésicos, los que más se recomiendan son analgésicos que no tengan efecto central. Por ejemplo, el paracetamol, en casos más rebeldes al dolor, pues ketorolaco o trometacinato de lisina. Son de los que podemos utilizar como analgésicos. Los antiinflamatorios son muy útiles porque tienen el doble mecanismo, ¿sí? El mecanismo o el efecto analgésico, pero también el efecto antiinflamatorio. Porque como platicamos, siempre va a haber o siempre vamos a encontrar cierto grado de inflamación en pacientes con osteoartrosis. No es que no exista, ¿ok? De los antiinflamatorios, pues ya vimos todos los que hay en el mercado en México. Ustedes van a decidir por el que más les convenga. Recuerden siempre los rangos de dosis, los efectos secundarios, la vida media, porque unos se administran 3 veces al día y otros nada más una vez al día. ¿Ok? Entonces, y ahí ustedes elegirán el antiinflamatorio de su preferencia. Inclusive a veces uno se deja guiar por el bolsillo del paciente. No es lo mismo recetarle un diclofenaco, un naproxen, que genérico puede costar 40, 50 pesos, a recetarle un Coxib, ¿sí? Que ya son muy caros. ¿Sí? Estamos hablando de que una caja puede costar 500, 600 pesos. ¿Ok? Entonces, sí es mucha la diferencia entre un antiinflamatorio y otro. Entonces, hay que tomar en cuenta hasta eso. Los analgésicos centrales, como los opioides, rara vez se utilizan. ¿Sí? De preferencia, no utilizar estos en pacientes con osteoartrosis, porque recuerden que nuestros pacientes con osteoartrosis son personas ancianas, adultas mayores, y estos analgésicos de acción central pueden deprimir el centro respiratorio y los pacientes tener trastornos de ese tipo. ¿Ok? Entonces, cuidado con estos, pero en casos de dolores muy intensos, muy rebeldes, pues utilizarlos, pero con mucha vigilancia. ¿Ok? Los esteroides sistémicos, es decir, la prednisona, el deflazacort, todos aquellos que tienen un efecto sistémico, están contraindicados en la osteoartrosis. En algunos casos muy seleccionados, muy particulares, los esteroides intraarticulares pueden ser de beneficio. Ya platicábamos de ese paciente que se le hincha mucho su rodilla, le hago una artrocentesis, le saco el líquido que tiene de más y le pongo un esteroide dentro de su articulación. ¿Cuántos minutos quedan, Montserrat? 2 minutos, doctor. Ok. Finalmente, están un grupo de fármacos que los han llamado condroprotectores, ¿sí? O ¿cómo le llaman? O fármacos que restituyen o que favorecen la restitución del cartílago. Científicamente, no hay nada 100% comprobable. ¿Okay? Algunas veces los pacientes que toman, por ejemplo, glucosamina, que es uno de estos fármacos que acabo de mencionar, pues dicen que mejora, pero la gran mayoría, aparte de tomar glucosamina, pues se le está dando también un antiinflamatorio, un analgésico. De hecho,
productos que tienen glucosamina asociado a un antiinflamatorio. Entonces, uno no sabe si es por el antiinflamatorio o por la glucosamina que mejoran. ¿Sí? Las inyecciones de líquido sinovial sintetizado en el laboratorio pueden ser útiles, pero es por un tiempo pequeño. Es temporal el alivio. ¿Ok? Mañana, el lunes no tenemos clases. El martes vamos a platicar un poquito más de esto y qué otras cosas más podemos ofrecerle a los pacientes. ¿Ok? Nos vemos el martes en la Facultad de Medicina. Gracias, doctor. Doctor, nada Sí, más para doctor. recordarle que la siguiente semana el grupo D tiene ciclos. El grupo F, perdón, doctor. Ok. Me veo entonces con los de las 3. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces el martes a las 3 nos vemos. Sale. El Sí, martes, doctor. doctor, ¿qué dice? Gracias, doctor.